Amigos de Heraldo Deportes, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Pues muy emocionados, de verdad, con una alegría desbordante de recibir aquí en las instalaciones del Heraldo Media Group a una leyenda del fútbol mexicano, una pues figura que durante la década de los 80 deslumbró al mundo del fútbol aquí en México con el Club América. Y bueno, pues sin mayores preámbulos, dar la bienvenida a Daniel Alberto Russo Brailovsky. Mi querido Russo, bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Ella sabe a quién. Reencontrarnos después de tanto tiempo. Feliz, gracias por la invitación. Yo sé que contigo no viene cualquiera a una entrevista, así que agradecido sobremanera. No, pues mi querido Russo, al contrario, con el reconocimiento a lo que has hecho, que eres de esas figuras particulares que trascendieron. Fuiste un extraordinario futbolista, te convertiste en un gran director técnico y ahora en un analista profundo, de puntos claros y de una verdad que no se puede negar. Y que a mucha gente no le gusta, pero yo siempre digo que es mi verdad. Yo digo lo que pienso, digo lo que siento. Si me equivoco pido perdón, pero no me gusta estar ocultando cosas o quedando bien. Y yo siempre digo, insultan a los directivos. Y no es eso, son los dueños de la pelota. Los dueños, métanse con los dueños. ¿Por qué no dicen nada los dueños? ¿Tienen miedo a los dueños? ¿Los van a echar de donde trabajan? Entonces yo digo lo que pienso. Yo, equivocado no voy a seguir siendo así porque ya a mi edad, si no digo lo que pienso, ya no debería hacer absolutamente nada y retirarme de la posibilidad de trabajar en algo que nos permiten a muchos exfutbolistas, porque yo no estudié para periodista. En mi época, el que se sentaba frente a las cámaras era un periodista, era un tipo recibido, estudioso, que hizo la preparación para ello. Hoy nos permiten a los que pateamos una pelota hablar. Entonces, no debería ir en contra de lo que pienso. Es lo que aprendí de la gente que trabajé con ella. Fíjate que hace muchos años escuché una frase que decías, ¿no? Que sobre todo en la época en la que fuiste director técnico, por ese tema de las decisiones, Daniel, que a veces los aficionados y los periodistas no entendemos del todo, que el director técnico es el que toma la decisión y que era muy clara, que era, puedo estar equivocado, pero me muero con la mía, ¿no? Porque es mi decisión, porque yo tengo que responder a lo que estoy planteándole a mi equipo. Sí, y a los técnicos les dicen que son tercos, que no escuchan. No es verdad. O sea, cada uno en el trabajo que hacemos tenemos que estar convencidos de algo y bueno, y vamos sobre ese algo que estamos convencidos. Y a veces es muy difícil cambiarlo porque vos entrenás durante la semana de una manera que no podés inventar el día sábado o el domingo, porque el futbolista se da cuenta. Y cuando el futbolista se da cuenta que estás inventando y que no lo trabajaste, ya no sirve la próxima semana lo que vas a hacer. Es hacer lo que hiciste o no hacer nada. Y cuidar constantemente al futbolista. El futbolista es el único que te va a hacer ganar los partidos. Y cuando te pones en contra o te agrandás, a ver, muchos de los que fuimos futbolistas, y posiblemente, y no me da vergüenza ni pena decirlo, ni es una modestia ajena, los que fuimos buenos futbolistas o destacados, nos creemos que vamos a seguir salvando a los tipos, y no, los que te salvan hoy son ellos. Los que están en la cancha, los que van a hacer un gol, el que va a atajar un penal. Y entonces si vos le transmitís al futbolista que seguís creyendo que sos aquel, como decimos los argentinos, cagaste. No hay por dónde darle. Sí, claro. Fíjate que aunque no es una entrevista propiamente biográfica ni nada por el estilo, sí, Daniel, los que nos gusta el deporte, más allá de solamente el fútbol, del deporte, tenemos una imagen vívida de lo que fuiste para el deporte mexicano, para el fútbol mexicano y para uno de los clubes más emblemáticos, no solamente de este país, de todo el continente, que es el Club América. Y que además fuiste probablemente, no sé si estoy equivocado, habrá gente que no opina lo mismo que yo, que continuaste con la tradición del famoso medio ofensivo, que poco se veía a mediados de los 70 cuando vino Carlos Reynoso a México, y luego en ese principio de los 80 cuando se estaba transformando los Millonetas del América en las Águilas del América de don Emilio Díaz Barroso. Y tú tenías esa vocación
ofensiva del ataque desde la media cancha, Daniel, que no era lo común, ¿no? Sí, era distinto, y es verdad lo que estás diciendo. Yo me sentía distinto. A ver, siempre di la imagen de ser un tipo soberbio, agrandado, o que me la creía, y es verdad, en la cancha yo me la creía. Yo pensaba que podía hacerlo, entonces posiblemente hacía cosas que otros no se animaban a hacer. Y llegar a la América, entender lo que es la filosofía de la América, darte cuenta que este equipo tiene que ir siempre para adelante, me permitía hacer eso. Del medio para adelante, pensar en hacer cosas distintas, diferentes, y enseguida nos enganchamos, porque esto fue una simbiosis, el público conmigo, pero yo con el público también. Yo entendía qué quería el público. El público primero quería ganar, y yo también, entonces ya íbamos bien, pero al público le gustaba que se juegue lindo, y a mí me gustaba ganar lindo. Y entonces, bueno, nos fuimos llevando de la mano unos y otros, llegué a un equipo que hacía tiempo no salía campeón. Estaba como técnico Carlitos Reynoso, gran figura de los 70, un fenómeno como futbolista, yo creo que ha sido de lo mejor que llegó al club, por supuesto que por arriba mío y mucho. Y fuimos entendiendo los que llegábamos que teníamos que acoplarnos a algo que ya estaba marcado, pero que había que darle fuerza para poder llegar a ganar. Y nos tocó la suerte de ganar varios títulos. Pero además, Daniel, venías de un crecimiento, yo diría, explosivo en tu carrera, porque, bueno, independientemente de que Menotti no te hubiera contemplado en la convocatoria final para España 82, fuiste parte de ese proceso. Y yo respeto tus conceptos, quisiera escuchar qué opinas, ¿no? Pero para mí, Menotti sigue siendo uno de los grandes maestros del fútbol, un transformador, un visionario. Totalmente de acuerdo. Primero agradecido con César porque me citó a la selección campeona del mundo del 78 y vos decís, bueno, está jugando con los grandes fenómenos y los únicos que habíamos entrado en esa selección éramos Diego Maradona, que paz descanse, y yo. Entonces, ¿cómo no estar agradecido? Los conceptos que aprendí al lado de César fueron muy, muy importantes, cosas que me dieron un crecimiento luego en los equipos donde me tocó jugar al fútbol. Y en ningún momento dudé que César lo que hizo fue porque pensaba que así debía ser. César tenía otros centrodelanteros, lo tenía Luque, lo tenía a Kempes. A ver, si yo... Está bien que yo era un cara dura, pero tampoco era tonto. Ponerme a la altura de esos tipos, habiendo sido campeón del mundo, tampoco. Y dije, bueno, me tocó estar afuera, estoy afuera. Y eso fue que no me caí. Yo seguí pensando en ir para adelante y tener alguna convocatoria más y demás. Desgraciadamente no le fue bien en el Mundial del 82. Le dije a César, ¿por qué no me llevaste? Bien agrandado yo. Pero bien. O sea, él llevó a la gente que él pensaba y que le había dado un título mundial y que pensaba que le iba a dar otro título. En ningún momento ninguneé una decisión de él porque realmente era un tipo con unos conceptos y un adelantado al fútbol, como después lo fue Bilardo, definitivamente. Fíjate que hace algunos años, aquí con nuestro coordinador de producción, con Fernando Anaya, fuimos a ver a Menotti allá a Buenos Aires, a su oficina, hace 8 años de eso ya, y platicando acerca de cómo veía el fútbol, se me grabaron conceptos y conceptos que hoy, después de más de 40 años de aquel, bueno, prácticamente 40 años de aquel título del mundo, siguen vigentes, pero estas decisiones que mencionas, por ejemplo, dejar a Maradona fuera, escuchar de él que Kempes era probablemente un jugador más completo que Maradona, a mí me asombró, pero... Ese era César. Ese era Menotti. Ese era César. Él pensaba de una manera y comenzaste preguntándome con respecto a eso, ¿no? La ideología o el concepto o la terquedad de cada uno de nosotros. El tipo sigue pensando eso. Yo estoy muy cercano a Mario y por supuesto que Mario nos puso en el mapa futbolístico mundial, porque gracias a Mario y sus goles, claro, era todo el equipo, pero nos terminó poniendo, nos terminó. Todos festejamos el campeonato del mundo, todos festejamos y éramos felices. Pero Maradona era Maradona. Yo tuve mucha cercanía con Diego, a la vez de que soy amigo de Mario, con Diego fue algo distinto, algo diferente, más que nada por su crecimiento, por donde nació, por la relación que tuvimos desde que él se fue a Europa y yo me terminé yendo a México. Es más, un año antes de su muerte le fui a hacer una entrevista a Diego que estaba en México, y hablamos de cosas más de familia que de otra cosa. Y nunca me puse a gritar como muchos que, aprovechando que era Maradona, entonces contaban ciertas historias. Difícilmente vas a escuchar que yo cuente alguna de ellas porque
es algo que queda en el recuerdo, pero no he visto hasta el día de hoy un futbolista más grande que Maradona. No lo he visto. Y me vas a empezar a mencionar y te voy a decir, no, como Diego no hay. Oye, Daniel, y regresando un poquito contigo, ¿no? En esa llegada a México, ¿tenías referencias de lo que era el América? ¿Tenías referencias de lo que quería hacer el América? Vos sabés dónde tocar, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo pocas veces lo he contado, pero mucha gente lo sabe. No sé si algún día lo hablamos y por eso preguntás. Vinieron del América fueron a buscar a Gareca, centro delantero de Boca, un fenómeno de jugador, técnico de varios equipos, un fenómeno. Y algo no les gustó a Panchito Hernández y Gonzalo Carvajal. Y entonces decidieron que íbamos a ver al otro seleccionado nacional que juega delantero. Era yo. Les gustó, nos pusimos de acuerdo, no sé cuánto. Cuando yo le digo a mi mujer, hasta el día de hoy mi mujer, gorda, nos vamos a la América de Colombia. Me dice, ¿Colombia? Digo, sí, o sea, yo no conocía otro América. No sabía dónde me iba. Para mí la América, en la Argentina, ubiquémonos los años 80, era Colombia. Fútbol mexicano no llegaba. O sea, que no sabía dónde. No, vamos a México, no sé cuándo. Yo, bueno, vamos a México. Luna de miel, recién nos habíamos casado, nos fuimos. Cuando llegué y me di cuenta, en aquel momento todavía, la gente que me estaba esperando, periodismo, claro, había 20, hoy hay 100, pero era mucho. Y todo el revuelo que se hizo alrededor, y cuando me llevaron a Coapa, y cuando entré al Estadio Azteca y miré lo que era, dije, no, llegué a un grande de verdad. Ahí es donde me empecé a dar cuenta dónde estaba. Y en la primera semana que me toca llegar, mirá que lo quiero mucho, Alfredo Tena no me saludaba, capitán del equipo. Alfredo Tena no me entregó la camiseta de entrenamiento que supuestamente el capitán se la entregaba y me la entregó, que en paz descanse, Cristóbal Ortega. Y yo decía, ¿por qué no me saluda este tipo? ¿Quién se cree que es? Bueno, estaba cansado el Capi que lleven algunos futbolistas de Argentina a robar y no a jugar. Cuando se dio cuenta que yo de verdad venía a jugar y que yo quería ganar, empezó a saludarme, pero solo hola o buenos días. Hasta que salimos campeones, nunca fue mi amigo. Cuando salimos campeones y le ganamos a Chivas, ahí ya empezó a aceptarme como alguien de adentro. No, una cosa de loca. Ahí te das cuenta lo que significaba la América para el 80% de los futbolistas que jugaron conmigo en ese equipo. Sí. Oye, Daniel, vamos, tú habías jugado en Sudamérica. No sé si en algún momento te tocó, estando en Uruguay, regresar a Argentina, ir al Monumental de River, que bueno, pues era un monstruo, sí. ¿No? Pero ese Monumental de River, yo creo que era equiparable en cierta forma, quizás no a la pasión, ¿no? Porque allá es religión, pero venir a la América, que estaba bordado de muchos de los mejores jugadores del momento, y un estadio Azteca que en esos días era el de 120,000 personas, no era Correcto. El de ahora de 78,000, era el de 120,000. Imponente. Mira, me tocó jugar en el Maracaná, todavía Copa Libertadores del 76-77. Me tocó jugar en la cancha de River, en la cancha de Boca, en la cancha de Racing, Independiente. Vinimos a jugar un partido amistoso en Pachuca. Pachuca estaba en segunda. Y nos quedamos un día más y le pedimos al técnico, el zurdo López, en aquel momento de Independiente, si podíamos ir a conocer el Estadio Azteca. ¿Sabes que entramos al Estadio Azteca? No me acuerdo qué partido era. Llegamos temprano, fui hasta la mitad de la cancha, miré y dije, wow, cómo me gustaría jugar en este estadio. Ya me impuso sin gente. Un año después estaba jugando. Para mí, me tocó jugar en el Bernabéu, en el de Barcelona, donde quieras. No hay como el Estadio Azteca, y sobre todo esa época, con las 120,000 personas que decías. Y el poder vivir partidos que jugamos, o viernes o domingos, lleno el estadio, pero a reventar el estadio, todos los partidos, era algo, una sensación que no la viví en ningún otro club, por más que, como bien decías, la pasión en la Argentina se desborda. Sí. Pero el hecho de entrar y pisar esa cancha es algo que difícilmente puede haberme cambiado alguna otra cosa en otro estadio. Es que tu opinión en ese sentido es tan importante, Daniel, porque de pronto se han devaluado algunos conceptos y hay gente que no entiende realmente que el fútbol mexicano tuvo un crecimiento.
O sea, yo a veces escucho esto de que si crecieron los de Centroamérica y que se quedó el fútbol mexicano, que la realidad es que no es que hayan crecido, es que siempre fue así, o sea, siempre era una guerra ir contra centroamericanos, cuando venían los equipos de Sudamérica, acá a México nos veían hacia abajo, Sí, pero el fútbol mexicano ha tenido un lugar que de pronto los propios aficionados mexicanos como que no le reconocemos. qué bueno que lo dices tú. A ver, tengo yerno mexicano, 2 nueras mexicanas, 8 nietos mexicanos. Tengo derecho para hablar y decir que ustedes, los mexicanos, agrandan a los que venimos de afuera y no le dan el valor a los de adentro. Nosotros salimos campeones, 3 campeones, como bien dijiste en un principio, con el 80% de jugadores mexicanos nacidos en las fuerzas básicas de la América. En la banca, Lalo Vacas, de los mejores extranjeros que ha llegado al país. ¿Por qué? Porque un mexicano le sacó el lugar. Nunca escuché a la gente hablar de el Cabezón Luna como uno de los mejores de nuestra época. De Cristóbal Ortega no, es el que más jugó, pero no hablaban como de lo mejor. Entonces decían no, porque Brailovsky o Celada, porque éramos extranjeros, porque éramos más mediáticos. Y entonces estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No le dan el valor. José José, que canta bárbaro, le inventábamos cualquier cosa. El mexicano le inventaba cualquier cosa para no decir José José. Ahora, si era un argentino, seguro lo alababan. No se vale. O sea, nosotros, cuando nos tocaban a Diego, a Maradona, y se ponían a hablar de las drogas, insultábamos al que sea, le decía, hablame de la cancha, de lo que juega. En México lo hacen al revés, desgraciadamente, y tengo el derecho de poder hablarlo porque el 95% de mi familia es mexicana. Entonces puedo decirlo. Alaban más a lo que viene de afuera que lo de acá. Dejémonos de bromar de una vez por todas. Démonos cuenta de lo que tienen acá. Porque yo sigo diciendo que soy argentino. No le miento a la gente, digo, no, México. No, yo sí amo a México por cómo me tratan. Claro. Pero sigo siendo argentino. Y me molesta que el mexicano no le dé el valor al mexicano que se merece. Fíjate que... Perdón, pero mucha gente se va a ofender, pero es real. No, y tienes toda la razón, Daniel. Es que tenemos, fíjate, ya te citaba yo al queridísimo maestro Menotti, ¿no? Que tuve la oportunidad de entrevistarlo 3 veces en mi vida, pero la segunda vez que lo entrevisté, hace 20 años en Puebla, que vino a ver a su amigo Maurer, ya sabes, decía, es que si tú le preguntas a un brasileño que quién fue el mejor futbolista de la historia, te dice que Pelé. Un argentino te dice que Maradona, bueno, ahora te pueden decir que Messi. Un alemán habla de Beckenbauer, un francés de Platini, vamos, en todos lados. Y sé a dónde vas. Si le preguntas a un mexicano que quién fue el mejor de la historia, te menciona a todos esos, pero nunca te mencionan a Hugo Sánchez. Y vos decís, a ver, no se dan cuenta lo... A ver, Hugo te puede no gustar como persona, como a Maradona no les puede gustar como persona, como a algún otro no les puede gustar, pero lo que hizo Hugo en España... No puede ser que ustedes no lo tengan en una posición futbolística. Hablo del futbolista. Como persona todos pueden yo no gustarle a alguien o al que sea. Pero el tipo fue un fenómeno. El tipo se mató, le decían indio, lo atacaban de todos lados. Y salió, ¿cuántas veces? 7, 8 veces chipichichi. 5. 5. Bueno, voy a decir, ¿cómo puede ser que no alabemos a ese tipo? ¿Cómo puede ser que lo bajemos a un lugar porque no me gusta cómo habla? O cómo critica, o lo que dice. Futbolísticamente el tipo está a la par de muchos de los que acabas de mencionar. Y si no, como número 1 de acá, no tengo ninguna duda. Claro. Podés compararlo, qué sé yo. A algunos le puede gustar más Cuauhtémoc que él, pero el tipo, Cuauhtémoc no hizo lo que hizo en España. A algunos le puede gustar más Rafa que él. Rafa ganó todo en el Barcelona. Sí. Pero de ahí a que no lo tenga en una posición muy alta, Hugo, no lo entiendo. Sí, y en otros tiempos y en otras condiciones, cuando solamente había 2 extranjeros por equipo en España, o sea, todo esto. Y fíjate, Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa, pero hay un tema que te quiero preguntar, porque me acabas de abrir la puerta para algo muy interesante. Tú tuviste la oportunidad de escoger, ¿no? Que no se les da a todos, de jugar por Argentina, de jugar por Uruguay, de jugar por Israel. Y hay un tema que es el querer ser parte de algo. Y tú, como me dices, yo soy argentino, sigo siendo argentino, digo soy argentino, nada más que
hoy eres más mexicano Amo que México, muchos de no los puedo que mentir. nacieron aquí. ¿Eh? Sí, ¿qué voy a hacer? Entonces, Después, a ver, me abrieron las puertas, me dieron de comer durante 30 años. ¿Cómo no voy a amar a México? si te parece, después de la pausa, platicamos sobre este tema. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, amigos de Heraldo Deportes. Pues estamos platicando esta noche muy entusiasmados con el ruso Brailovsky, que tendrá sangre argentina, mi querido ruso, ¿no? Sí, sí. Pero eres más mexicano que muchas cosas y que además, antes de la pausa te decía yo, tú pudiste escoger, pero además hay un tema que poca gente sabe, ¿no? Que cómo se hubiera visto Daniel Brailovsky vestido de verde, vestido de tricolor. Sí, primero agradecerte, porque para mí es un orgullo que me digan que parezco más mexicano que argentino. No porque reniegue, al contrario, sigo diciendo que soy argentino, pero que el mexicano me haga sentir parte de, a mí toda la vida lo he reconocido y lo sigo diciendo. Como digo que yo soy quien soy en este país gracias a la América, tan simple como eso. El técnico era Bora Milutinovic. Nosotros comíamos muy seguido con Bora, con don José Antonio Roca, que paz descanse, con el finado Cremasco, en un boliche que tenía él, un restaurante argentino, y con varios futbolistas en aquel momento. Y Bora me dijo, ¿no jugarías con nosotros? Y yo le digo, ¿qué quiere decir? ¿La selección? Le digo, no tengo idea si podría o no podría. Yo había jugado en la selección uruguaya, en la selección argentina. Ya averiguamos y sí. Bora había hablado con Alberto Guerra, técnico de Chivas en aquel momento, para ver si Chivas se iba a poner en contra de eso, con el señor del Castillo, que era el presidente, y todos estaban de acuerdo y Alberto les dijo, después habló conmigo Alberto muchos años después, le dijo que si era yo nadie se iba a oponer de Chivas, que sí creían de que yo estaba capacitado para ayudar en la selección mexicana. Y bueno, se estaba preparando todo, no se podía decir absolutamente nada, lo sabía la directiva del América, por supuesto que Bora, Alberto Guerra, técnico de Chivas, el presidente de la federación y yo. Vamos a un partido en Estados Unidos, donde jugábamos Chivas y América muy seguidos en el Memorial Coliseum. Ajá. Tocaban el himno mexicano y me piden que yo forme como mexicano para ver la reacción de la gente. Como si nada, pasó desapercibido, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y ese fue el último gol como para decir sí. Claro, estaba todo arreglado, pero se viene el temblor del 85. Mi esposa embarazada de mi segundo hijo, de 9 meses, no lo sentí, nosotros estábamos en el Hotel Holiday Inn, viejo Holiday Inn del aeropuerto. Es más, mi habitación se partió en dos y yo seguía durmiendo, pero me asusté mucho porque mi mujer estaba mal. Me fui a casa, nos dio permiso el técnico, cuando la vi aterrada como estaba, le digo, gorda, te llevo, nos fuimos a un hotel. Y me dice, no voy a querer dar a luz aquí, fuimos al médico, el médico nos recomendó no dé a luz en México. Levanté las cosas y le dije, nos vamos, me dijo, pero vas a perder el fútbol, le digo, me vale, no lo puedo decir, me vale lo del fútbol, nos vamos. Y me subí a un avión y me fui. Y ese día perdí la posibilidad de jugar en la selección mexicana, el Mundial del 86. Y nos lo perdimos nosotros. Bueno, yo les digo que sí, siendo muy humilde como lo soy, les digo bien salido campeón del mundo, pero como no jugué, ¿qué va a ser? Bueno, y luego te hubiera tocado darte ahí un buen agarrón con Tomás Boy, ¿no? Por ejemplo. Que... Bueno, Tomás, porque Tomás no teníamos, que en paz descanse, las mismas cualidades, pero la posición era más o menos de esa, ¿no? Pero aparte él se sentía que era el verdadero capitán de la selección, ¿no? Sí, sí. Hubiésemos tenido alguno que otro inconveniente. Sí. Tomás Boy. Yo que soy bastante frontal, sí, sí. Pero bueno, era parte de... Es una anécdota más, pero para que la gente entienda, vos decías que me dieron a elegir y en su momento estaba muy contento con el ofrecimiento, por supuesto. Muy agradecido porque el país me estaba dando la oportunidad de poder representarlo vistiendo la camiseta. Y en aquel momento no es como hoy, que uno se naturalizaba porque no puedo jugar allá, entonces juego acá. Sí había mucho amor de ambos lados y entonces, bueno, no se dio. Ahora, Daniel, viene la Copa del Mundo, está a la vista, ¿no? Y pues hay una selección nacional mexicana que ha pasado de verdad por una turbulencia. Yo no sé si el propio Javier haya pensado en algún momento
que después de haber vivido dos procesos, o concluirlos y llevarnos a la Copa del Mundo tan complicados, podía ser un poco más, pues no a modo, pero más con, dulce. Eso es, ¿no? O sea, más en un romance con la afición, que ya sabes, siempre digo yo, este país está enfermo de fútbol, siempre sueña con más de lo que puede, y cuando no lo logra anda buscando a quién cortar la cabeza, ¿no? Y Javier lo sabe, ¿no? Porque después de Sudáfrica no había pasado un día cuando ya lo querían fuera. Pero esta selección mexicana, Daniel, ¿la ves? O sea, fíjate, quizá lo subjetivo de la pregunta, ¿ves esta selección mexicana? ¿Tiene algo esta selección mexicana, a pesar de tantos problemas atorones, lesionados, decisiones que se tienen que tomar? ¿Ves que esta selección vaya hacia algún lado, más allá de que si el tercer partido, el cuarto, el quinto, el sexto, todo aquello? ¿Le ves algo a esta selección, Daniel? Para salir campeones, no. Para llegar a semifinales, tampoco. O sea, duele, pero yo siempre he dicho la verdad, por más de que quiero este país. O sea, esta selección, claro. Y sobre todo con todas las bajas que ha tenido, y la poca organización que tienen, y la bola que le dan a los jóvenes. No, cuando vos tenés que salir a buscar naturalizados, yo siento en lo personal, y mirá que yo fui naturalizado en 3 selecciones diferentes, es porque no encontrás en tu país algo que pueda llegar a darte lo que querés que te den. Y me parece que ahí es el gran error que se comete desde la estructura, desde las bases, de no trabajar con jóvenes como se tiene que trabajar, o mejor dicho, no dejarlos dar el paso. Yo no puedo entender que un equipo, una selección como la mexicana, que ha salido campeona del mundo, sub-17, con grandes valores, y cuando hablo campeona del mundo es que los demás también iban a Argentina, Uruguay, Francia, todos los mejores, y les ganaste. Que de esos chicos lleguen 2 a jugar en primera división. Quiere decir que los dirigentes o los dueños o los técnicos los frenan y traen del exterior para llenarse el bolsillo y ganar lana. Y entonces eso frena el fútbol mexicano. Si ya vos haces eso de base y permitís, porque el reglamento del fútbol mexicano permite traer 758.000 extranjeros, de los cuales 749.000 están en la tribuna. Y entonces eso me cuartan el progreso de los chicos que han salido campeones del mundo sub-17. Se están haciendo malas cosas, se siguen haciendo malas cosas, y 3, 4, 5 meses antes de que lleguen los mundiales les venden a todo el público, porque el público mexicano es noble y se la cree, este es nuestro torneo, en esta vamos a ganar. Y es un verso total, que cuando termina el mundial pones un cassette de los últimos 10 mundiales y es lo mismo que dicen después de este mundial que lo que dijeron el anterior y el anterior y el anterior. No les da, pero no les da porque no quieren, porque les importa la lana hoy. No se preocupan porque vaya creciendo el fútbol mexicano. No, a ver cómo hacemos lana hoy. Y cómo hacemos lana hoy es lo que nos está sirviendo. Cómo vendemos, cómo hacemos rating, cómo facturamos, y se acabó. Claro. Entonces, para mi gusto, no puede crecer así el fútbol mexicano, y menos permitiendo traer. En nuestra época había mejores selecciones y se podían 3 extranjeros. Hoy hay 6, 7 u 8 extranjeros que se permiten. A ver, ¿en qué fútbol querés que crezca? Fíjate, pasa en Italia. Italia no calificó a 3 mundiales. El centrodelantero de Italia es argentino, naturalizado, Reggetti. Era suplente en la Argentina y es titular en la selección italiana. Bueno, ¿cómo van a calificar? Si ellos mismos no producen, no pueden calificar. Y ves la liga italiana y hay 5, 6, 7, 8 jugadores de afuera. Bueno, por eso no, yo siento de que no pueden crecer, no quieren crecer. Un país que tiene 120 millones de habitantes tiene talento para el deporte, no lo dejan. Sí, y fíjate, en este tema de los naturalizados, Daniel, es que de pronto pareciera que es un deporte cuatrienal el golpear a la selección mexicana y golpearla y golpearla y golpearla, y 15 días antes, cuando necesitamos vender más patrocinios, esta es la buena, ¿no? Y entonces vienen, sí, hoy Quiñones, hoy Fidalgo, tal vez Berterame, y entonces aparte les ponen la vara, no aquí, se las ponen hasta acá. No, es que este naturalizado tiene que marcar una diferencia. Yo pienso, digo, y tú eres el que vivió dentro de la cancha. Voy a pensar diferente seguro, sí, te digo. Yo pienso
que no son ellos los que tienen que marcar diferencia. Yo pienso que los 24, los 26 o los 35 de la última concentración tienen que marcar diferencia. ¿Pero para qué? ¿Por qué traen un naturalizado? ¿Porque no lo tenés en casa? Porque no hay. Ese tipo tiene que ser más que el mexicano. O sea, yo no puedo ponerlo a la altura porque es un tipo que acabamos de naturalizar, o es naturalizado por amor. El caso de Quiñones. Quiñones vino acá jovencito, se casó con una mexicana, es mexicano a morir por más de que no haya nacido acá. Entonces, sí, Adrián Chávez lo hizo aquí en México, bueno, ¿no? entonces, vos decís, este tipo tiene que ser más el naturalizado, porque me estás cortando el proceso de los chicos que nacieron en este país. Entonces, ese tiene que rendir más. Y está bien. A ver, te lo he dicho, naturalizado. Yo jugué en selecciones naturalizado. El público me exigía más que el local. Y está bien, porque si vos estás naturalizando a alguien, es para que se marque diferencia y no lo tengo en casa. Sino que juegue el de casa. Yo prefiero en mi selección que juegue el tipo de casa que nació en casa si está más o menos parecido. Si no, ¿para qué lo quiero? Ese tipo me va a sacar campeón del mundo, lo quiero en mi equipo. Si va a ser igual a lo de todos los años, porque lo hemos comprobado con naturalizado. El quinto partido sigue siendo el quinto partido. Con naturalizado, sin naturalizado, con el técnico mejor del mundo que traen de acá, de allá. No pasa nada. Sí, y bueno, y al final del camino, lo que provoca es una polémica en contra de la selección nacional y un mal ambiente que uno no entiende, ¿no? ¿Por qué se genera? Ahora, el ser seleccionado nacional, Daniel, el ponerte una camiseta nacional. Fíjate, vino paisano tuyo, Gaby Caballero, hace unos días, y decía, para mí, uno de los más grandes honores de mi carrera fue haber podido representar a México en la Copa del Mundo. Y él lo siente, lo conozco bien a Gaby, él lo siente así. Tipazo, Gabriel Caballero. Ese sentimiento, Daniel, ¿por qué le cuesta tanto trabajo entenderlo a algunos jugadores y a muchos aficionados? Que ser seleccionado nacional tiene que ser un motivo de orgullo. Total. Se piensa más en qué me va a dar, qué me va a rendir en el momento que esté en la selección. Me mirarán de Europa, me podrán llevar a tal lado. Que en la realidad que es representar un país. Porque no es que vas con la bandera, no, es una mentira. Vas a representar futbolísticamente al país que te está dando la oportunidad. Y vos tenés que darlo absolutamente todo. O sea, deberías querer dar absolutamente todo. Ganar absolutamente todo. Y uno dice, a veces lo ves jugar y decís, vale madre. Perdón. Sí. Le van a poner mucho pipa a mi entrevista, pero bueno. A veces decís, no le importa. ¿Cómo sé que no le importa? ¿Cómo no te importa si te están dando la posibilidad de jugar y sobre todo un mundial y representar una selección que no es la tuya? No. Me preguntás por qué, no lo sé, no lo entiendo. No puedo entenderlo. Porque nosotros estamos en un deporte que nos brinda la oportunidad de mostrarnos, de que se nos acerquen mujeres, de que vas a un restaurante y te invitan la comida, de que vas a un bar y te invitan la copa, ganás buena lana. ¿De qué tienes para quejarte? Para quejarse tiene el tipo, siempre digo lo mismo, lo hablamos con Andrés Marín, que en paz descanse. Tipo que se levanta a las 3 de la mañana, que se sube un andamio, piso 30, y limpia los vidrios, ese tipo tiene que estar con miedo. Claro. Se puede caer y morir. Y los futbolistas no. Tenemos todo, viajamos en primera, no entiendo las quejas a veces, no las entiendo. Sí, y bueno, también está el tema de el cómo está integrándose el equipo mexicano para esta Copa del Mundo. Fíjate que pasó algo muy chistoso, ¿no? Habrás escuchado en todos tus años aquí en México, se hablaba del comando Puma de Hugo Sánchez, ¿te acuerdas, no? Para aquella Copa Estados Unidos, del comando de Cruz Azul que hizo Aguirre para calificar finalmente en aquel 2010. Y bueno, hace unos días nos salió el comando Chiva, ¿quién iba a decirlo, no? Y de ese comando Chiva, de pronto, yo no sé si el cuerpo técnico de la selección no había hecho un scouting completo, pero de pronto resulta que llamaron a uno y a otro y a otro, y entonces ya no era nada más el tal Arrangelo, de pronto eran 5 y hasta 6 jugadores de las Chivas contemplados. No sé si esas incorporaciones tardías finalmente vayan a ayudar
a conformar un equipo que estaba azotado por esta plaga de lesiones. Sobre todo, como decís, a conformar un equipo. Conformar un equipo no creo, individualmente pueden llegar a ser muy buenos y pueden dar un plus, algo más. La realidad es que México viene sin procesos culminados. Creo que en las últimas épocas solamente la Volpe y el colombiano. Después los demás se vienen cortando. En este mismo proceso echaron a 4 técnicos antes que llegue Javier. Uno duró 2 días y medio. Entonces, en aquella época con Bucetich, o sea, una falta de respeto hacia el deporte mismo que vos decís, esto no puede darle un buen final. Y yo creo que en esta pasa exactamente lo mismo. Que va a competir, va a competir. ¿Por qué? Porque por lo general a los equipos locales se le pone un grupo a modo, vas a jugar en tu casa, vas a jugar con tu gente. Lo que pasa es que hoy la gente ya entiende mucho más de lo que entendía antes el fútbol. Hoy la gente te perdona menos. Hoy la gente está dolida por todo lo que venimos viviendo en el mundo. Estoy hablando de la cuestión social. Se traduce a la parte futbolística. Entonces la gente está cansada de que le mientan. Entonces tolera menos. Y ese tolera menos lo repercute hoy en esta selección, porque muchos van a la cancha a descargar. Pero aparte de descargar, pagan la nota para ver partidos. Entonces vos decís, ¿hasta dónde pueden llegar a aguantar? No me gusta lo del grito ese homofóbico, que en realidad para mí no es homofóbico, pero que la FIFA decidió que sí, y entonces te van a suspender un partido. Pero hay una realidad, la gente está cansada, está podrida que le mientan, está hasta no sé dónde de que no quiere ya que le sigan diciendo una cosa cuando sabe que no es así. Están cansados. Mira, algo que no necesito decirte, Russo, pero en mis casi 40 años de periodista, sí he hecho polémica, pero siempre una polémica sana y bien sustentada, ¿no? O sea, no critico por criticar, critico cuando realmente pienso que las cosas sí, no son como podrían ser y como deberían de ser. Javier Aguirre, vamos, le guste a la gente o no le guste, dirigió más de 500 partidos en España. Vino y sacó, no digo al buey, a los bueyes de la barranca para calificar 2 veces a la selección nacional. Y de pronto viene a este tercer ciclo y bueno, no sé si justificadas o no, pero lleven críticas por todos lados. Y pocos realmente se ponen a pensar que está armando un rompecabezas de los cachitos que le han dejado y de todo lo que ha pasado. Totalmente. ¿Cuál es tu punto de vista? Esto, Russo, fíjate, se lo dije a Hugo hace no muchas semanas. Le dije, Hugo, esto no es debatible, es tu opinión. O sea, y las opiniones no están sujetas a la aprobación de nadie, ¿no? Pero, ¿qué opinión tienes de Javier Aguirre como director técnico? Más allá de lo que está pasando con la selección. No, bueno, para mí es el mejor técnico mexicano de la historia. Primero porque el tipo representó a México en el exterior durante muchos años, no solamente a nivel de equipo, sino a nivel selección también, no solamente con la selección mexicana. Y el tipo ha aprendido muchísimo y se ha codeado con los mejores del mundo. Y tuvo, a ver, no en vano lo llamaron 3 veces a la selección nacional, porque el tipo sabe, porque conoce, porque sabe manejarse, porque tiene el temple para poder llegar a hacerlo. Y dejando de lado que creo que es el mejor técnico que ha tenido México en la historia, y han pasado muchos, porque tuvo don Nacho Treyes, tuvo don José Antonio Reca, o sea, tipos que eran fenómenos. Para mí, Javier está un escalón arriba de todos ellos por lo que hizo en Europa y que se lo ha ganado a pulmón. Y el tipo tuvo que venir acá a ver cómo reorganizaba toda esta porquería que tenía y que se le dijeron, toma, arreglate. No es fácil, no es fácil. Esto es fútbol y es trabajo de cancha y de cada semana y de cada día y de cada partido. Y él llegó a trabajar, creo que lo máximo que trabajó fue alguna vez 3 días en la semana. O sea, ¿cómo podés armar? Y encima se te lesionan jugadores que son importantes, tenés que traer otros, surgen algunos que son jovencitos que juegan bien, como por ejemplo La Hormiga. Yo creo que La Hormiga es un tipo, por más de que sea de Chivas, que tiene que estar porque tiene un olfato distinto de gol y es de los pocos que puede llegar a darle algo distinto a lo que tiene. Y el tipo lo llama. Y algunos se quejan de que porque lo está llamando porque es un jovencito que lleva 2 días en primera división. Yo necesito hoy al mejor. Y La Hormiga está demostrando que lo es. Como por ejemplo, lleva al Piojo, que para mí no ha hecho nada en la selección. Y hablo para que la gente entienda que no me molesta el equipo y cuál es el equipo, sino que me interesa hablar sobre lo que me estás preguntando, que es la selección nacional. Entonces,
Javier tiene que lidiar con todo eso, con tu opinión, con la mía, como la del otro, lo del hincha. Es muy difícil, muy complicado. Si le hubiesen dado 4 años, vos decís, bueno, tenemos una base sustentada como para decir, no hiciste un cuerno en 4 años, pero en 2 días es imposible. Sí, también hay un problema que enfrentan los directores técnicos, que necesitas, Daniel, al que controla el equipo adentro, ¿no? O sea, equivocadamente se hace la traducción de que el quarterback es el mariscal de campo. No, el mariscal de campo es el que controla, el que ordena, el que pone el ejemplo. Y la selección nacional, pues por suerte, tuvo durante muchos años a gente, en este caso a Rafa Márquez. Pero hoy ya no está Rafa Márquez. Claro. Y aquí viene otro punto de discusión. No me vas a preguntar bien, porque no hay, no. O sea, ¿quién, Daniel? O sea, porque de pronto se aventó un viaje de no sé cuántas horas hasta Chipre, Javier, para platicar con Memo Ochoa. Sí. Bueno, todavía ni lo convoca y ya lo están apedreando, ¿no? Sí. A Ochoa y al Vasco. Sí. Pero Ochoa es un líder silencioso, es un líder que sabe. Y positivo, porque hay líderes que no son positivos. Este sí es positivo, lo conozco bien. Tipo derecho, un tipo bien, un tipo que va para adelante, que quiere que le vaya bien a todos. ¿Tú lo tuviste? Sí, pero es arquero, está alejado del campo, está allá. Vos necesitas a alguien que esté en la cancha, que se mueva, que le vaya a gritar al árbitro. ¿Viste que hoy, cuando el arquero es el capitán, tienen que poner a otro futbolista para que esté escuchando en el sorteo? Porque es él el que va a hablar, porque el arquero no puede salir. No hay. Hoy no tenés, creo yo, en mi particular punto de vista, que no hay un líder como Rafa, como podía ser Memo, como podía ser Ochoa, como podía ser Cuauhtémoc en su momento. No los veo. No veo a alguien que todavía esté hecho para eso. Sí, y bueno, ¿valdrá la pena, por ejemplo, te acuerdas que, pues justo, el Vasco trajo a Campos como para que le ayudara al tema del grupo en el 2002? En el 2010, con lo que le quedaba a Cuauhtémoc, también hacía esa labor de, así es esto, ¿eh? Sí. No entendió, así es esto. Sí. Y bueno, pues ahora hay esa posibilidad de que quizá Memo no sea el arquero titular, pero que venga a esto, a armar el grupo, Daniel. Yo creo que Memo sabe que su gran trabajo es ese, como tener al grupo metido para lo que van a luchar, por mandato de Javier y por esa unión que tienen juntos. Pero también podemos recordar que el Vasco dejó a Memo afuera del Mundial de Sudáfrica. Cuando todos pensamos que era el titular, un día antes lo llamó al Conejo, que anduvo bárbaro, y lo puso al Conejo de titular. O sea, yo digo eso más que nada porque los futbolistas nos la guardamos. No te diría que todos, pero sí somos rencorosos. Cuando un técnico te limpia, vos te queda en el recuerdo. Mira, yo cuento una anécdota siempre que yo jugaba en Uruguay, tenía 16 años, ya había jugado Copa Libertadores. 2 años después llega un técnico, se fue Don Roque Mapoli y vino Dino Sani, un brasilero. Y el brasilero no le gustaban los jóvenes y menos los argentinos. Y llegó y me limpió. Y ya no jugué más. Y me volví a Argentina. Y después de Argentina pasé a México. El tipo terminó dirigiendo Internacional de Porto Alegre, campeón de la Copa Libertadores. Viene a jugar un partido contra la América en el Estadio Azteca. Le ganamos 5-1 y hice 3 goles. Le pusieron el micrófono al tipo y dijo, me equivoqué con ese chico. Ese fue el día de mi venganza, pero pasaron 5 años, me quería matar. El tipo casi me deja sin jugar al fútbol. Bueno, somos rencorosos. Oye, que por cierto, Daniel, fíjate que también vino Oscar hace unas semanas. Y le decía yo, no lo recordaba, si hay un programa en aquellos días en una estación de radio con Enrique Bure, con el perro. Y el día que estábamos viendo quién iba a ser el tercer portero, porque ya sabíamos quiénes eran los primeros 2, les digo yo, es que el tercero, que no va a ser el tercero, no va a ser el primero, es el Conejo. Se rieron de mí y como dices, el que ríe al último ríe mejor. Bueno, pues ahí quedó la anécdota. Pues mi querido Daniel, de verdad, no sabes qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo. De verdad, agradecerte lo que hiciste en la cancha, ¿no? Todas esas emociones, salvo que uno sea de madera, se le olvidan. Gracias. Pero nos hiciste vibrar, nos hiciste sentir
y más a los que tenemos por ahí el americanismo por acá, que nunca lo negamos, pero de verdad gracias, Daniel, por todo eso, y gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí en el Heraldo el día de hoy. No, acá sabemos quién es la culpable de que estuvo molestando. Vos da el nombre si querés o no. Claro, claro. Sí, me volvió loco hasta que pudimos llegar a coincidir. Te agradezco a vos, en serio, la paciencia y con gusto. Sabes que contigo hacía tiempo no nos veíamos. Ya vale la pena darnos un abrazo y con la entrevista, por supuesto que sí. Gracias. Y te voy a pedir esto, claro, que nos regales pues aquí una firma de que por aquí estuvo Daniel Alberto, el ruso Brailovsky. Que empezamos haciendo algunas entrevistas y bromeábamos hace rato aquí con los compañeros del staff, ¿no? Que vinieron muchos cruzazulinos ya. ¿Qué Parece es eso? Que está emparejando el marcador, ¿no? ¿Qué es eso? No entendí. Si hablamos de equipos de primera o también de expansión y eso, Monecado. No, digo, acá veo el color, este color que no sé para qué está, pero bueno. Sí, ahí está. Ahí quedó. Perfecto, mi querido Daniel. Gracias. Por favor, un gustazo. Y déjame ponerlo ahí. Gracias por la invitación. Al contrario. Y se cae, mi querido Ruso. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos de la República Mexicana, por habernos acompañado en esta noche. Yo creo que habrán disfrutado lo mismo que yo mismo esta conversación con Daniel Alberto del Ruso Brailovsky, indudablemente un gran ícono del fútbol mexicano. Gracias Gracias a ti. Daniel. Gracias.